tratar, porque la historia argentina está fresca todavía. Y a veces siempre hay quien se molesta. Se corre el riesgo ese de tan típico del público argentino de tender a parcializar las cosas como si fueran cosas que están sucediendo en este momento, y quizás sea cierto que algunas están sucediendo en este momento. Por ejemplo, a nadie le importa gran cosa acerca de Thiers, de Luis Napoleón, mucho menos de Perseo, de Belerofonte. Si uno habla mal de Heracles, nadie se enoja. Pero en cuanto uno le pone un adjetivo un poco fuerte al general Lavalle, y ya... Y si lo hace con Dorrego, y se arma también. Uno claro que tiene su corazoncito, pero empezar esta pequeña historia en el Caribe, en alta mar, una carabela con bandera de Castilla que trata de alcanzar Santo Domingo. Pero, bueno, ya que soplaban vientos de Colombia, empecemos antes con Vasco Núñez de Balboa, que andaba por ahí, había descubierto pues el mar del sur, y andaba por ahí por el Istmo, que en ese entonces era de Colombia, era Nueva Granada, pero bueno, no era nada todavía, estamos en 1511, todo es muy impreciso, pero bueno, alguna vez fue Colombia eso. Y allí mandan esta carabela al mando de un señor Valdivia a buscar pues abastecimientos, etcétera, y además a llevar 20.000 pesos de oro, algo así como $1.000.000 actuales, bueno, que habían sido capturados a los indios y habían fanado por ahí. Esta carabela trata de alcanzar la isla de Santo Domingo, pero la alcanza un huracán. Y pues queda desarbolada, inútil el gobernalgue. Qué lindo ese término. Qué lindo ese término, ya no se usa más. Y choca contra los arrecifes de las víboras, creo que queda cerca de Jamaica eso, y se parte la carabela como una cáscara de huevo. Antes de esta destrucción, algunos de los tripulantes de la carabela alcanzan a botar el batel, ese bote auxiliar, y se suben arriba 15 tipos y 2 minas, arriba del batel. ¡Qué noche! Sí. Y Salvareza. La nave se hunde, pero los 15 ñatos y las 2 minas, Salvareza está por ahí nomás, porque queda en el batel, que con ese mar bravío que había, pero imposible gobernar, y las corrientes lo llevan donde quieren. Y andan de aquí para allá, como se pasa un carro, y no tienen ni alimento ni agua. Así que váyale tomando el peso. Pasan los días, y bueno, se empiezan a morir de sed los tipos. Sucede, sí. Digamos lo más débil. Dice que se han bebido sus propios orines, que incluso al hacerlo, los ácidos los hacen aullar de dolor porque se les meten en las llagas que tienen entre los dientes, y que es una cosa espantosa. A las 2 semanas habían muerto 7. Somos 10 nada más ahora. Llegan finalmente a una isla, no sé cómo demonios alcanzan a bajar, hay una corriente de agua, ahí beben, se tiran a dormir, se quedan dormidos, imagínense como están cansados, están 2 semanas ahí sin agua, sin morfe, y por ahí sienten unos gritos que lo despiertan, y son indios. Y además, malos son. Enseguida, con el entrecejo fruncido y haciendo así con la mano, quiere decir que ya para que no se hicieran ilusiones. Tengo una noticia mala y otra peor. Yo tengo otra peor. Eran un poco antropófagos. No llueve por casualidad. Más que hacer así, hacían así. Sí. Se escupían la mano. Claro, se lo empiezan a lastrar. Lo matan, se lo empiezan a lastrar, pero advierten una cosa que es evidente. Los tipos estaban muy flacos, venían de 15 días de no morfar nada. Claro. Entonces se morfan 1 o 2 y después dicen, no, muchachos, vamos a engordarlo. Está bien. Y los empiezan a cebar. Cuando estos se dan cuenta que se lo van a morfar, desde luego rajan. Alcanzan a romper una empalizada de palos que tienen allí y se las toman. Quedan 7. Tanta mala suerte tienen, venimos mal, ¿no? Sí. Realmente no hay gente de suerte, sí. Caen en manos de Aquincús. Se salvan de los antropófagos y caen donde Aquincús. Un vecino de Guatemala es. Sí. Aquincús, cacique que estaba incluso enemistado con los otros antropófagos. Claro. No, este no tiene hambre.
no lo mira, digamos, como para lastrárselo, pero sí, resuelve hacerlos esclavos. Y si en términos de morfármelo, los tengo para esclavos. Está bien. Y ahí empieza, ¿no? Moler incluso el maíz a las muchachas, solían hacer las mujeres indias, a nosotros nos encarga toda clase de trabajo, y estos que venían ligando mal, se entran a morir también. Siguen muriéndose. Hasta que quedan dos. Los dos que quedan son un clérigo de Écija, Jerónimo de Aguilar, que tiene un librito de horas que lleva con él, y un marinero de Huelva, Gonzalo Guerrero, que no tiene nada, ni siquiera para tapar sus vergüenzas, como dice Oviedo. Estos son los dos que quedan, los dos que han sobrevivido. Y para decirlo de una vez, estaban en las costas del Yucatán, y sus captores no eran otros que los mayas, y eran los primeros europeos que llegaban por ahí. Quiere decir que incluso los que habían servido para ser merendados eran el primer bocado blanco y velludo que probaban los muchachos. La Nouvelle Cuisine. Sí, ese conjunto, los mayas eran a esa altura ya un conjunto de cacicazgos. Habían sido una enorme confederación allá por el año 1000, pero algo había pasado, nunca estuvo muy claro esto y no viene al caso explicarlo ahora. Eran restos de un, no digamos un imperio, pero sí una confederación de cacicazgos. Ya sabemos que los mayas son muy cultos, como podemos enterarnos en cada libro, habían inventado el cero, grandes adelantos astronómicos, calendarios muy precisos, una arquitectura admirable, no tenían rueda, eran un poco antropófagos. Y dejaban sus ciudades, inexplicablemente. Y dejaban inexplicablemente sus ciudades. Allá en España, la pobre madre de Jerónimo de Aguilar, el clérigo, creyó que su hijo había muerto y había sido ingerido por los indios. Y entonces pues se volvió loca. ¿No? Y parece que no soportaba la carne asada ni en ningún caso. Cada vez que cocinaban carne, empezaba los gritos, decía, ahí está mi propio hijo que ha sido morfado por los indios, etcétera. Pero resulta que su hijo estaba entero, como bien sabemos nosotros, que somos tan vivos. Y fue muy fue muy bien tratado por Aquincús, el cacique y por el sucesor de Aquincús, que era Taxmaro, se llamaba. Taxmar o Taxmaro. Dígase que Aguilar era un tipo un poco timorato y adaptable, hacía lo que le mandaban, era buen preso, buen esclavo. Si le mandaban a hacer algo lo hacía, y bueno, se le iba a rebuscar. El otro también, pero del otro hablaremos mañana, si te me permite, para no ser muy larga la charla. Bien. Y sorprendía también la castidad que Aguilar conservaba en respecto, digamos, a su estado religioso. Y se cuenta, tal vez lo contaba él, que el cacique trató varias veces de tentarlo, cuando veía que ni siquiera alzaba los ojos hacia las mujeres. Y no es que no le gustara, que eso, por ahí no le gustaba. Por ahí, mire. Las mayas te voy a decir que no eran... No era gran cosa, escúcheme, esas estatuas son... Pero a buen hambre no hay pan duro. Pero son muy feas. Sí. Y parece que el tipo ni siquiera alzaba los ojos para mirar a las muchachas. Y esto llamó mucho la atención del cacique Taxmaro, que para tentarlo, para jorobarlo, lo mandaba a pescar y al lado le mandaba una muchacha de 14 o 15 años. A que pescara primero con él y a que después se acostara en la hamaca, en el COI. A la bote COI. Se acostara en la hamaca junto con él. Y el tipo, nada, no salí de aquí que me comprometes. Son muy menores. Así estuvo 8 años con Jerónimo de Aguilar, no en la hamaca con la mina. Se hizo grandecita la nena, claro. Tenía 22 ahí. Digo, en ese lugar, en Cozumel, que es una isla que queda cerca de Yucatán, cerca de la parte este de Yucatán. Yucatán es como un espolón de gallo que hay al sur del Golfo de México que apunta para arriba. Quiere decir que incluso tiene dentro del Atlántico una costa que mira hacia el oeste.
Así que es posible mirar hacia el oeste y encontrarse con el Atlántico. Es posible, posible que el sol se ponga sobre el Atlántico desde tierra firme. Bueno, como también en Punta Rasa. En el cuerno de la bahía de San Borondón también se logra ese efecto. La península de Valdés, bueno, no. Bueno, Punta del Este, sí. Claro, bueno, déjese de broma. Y en toda la costa africana. Ahí está. Lugares donde se pone el sol es el tema de hoy. Sí. Muy bien. En 1519, como todos sabemos, Hernán Cortés sale de Cuba con destino al continente y toca ahí, roza la península de Yucatán, cerca ahí de Cozumel. Antes parece que habían andado también por ahí un señor Hernández de Córdoba que cazaba esclavos, mire qué chico, ¿no? Y los indios le decían a Cortés o a su navegante algo así como Castilán, Castilán, queriendo decir castellanos, castellanos. Le llamó mucho la atención a Cortés esto. Él precisaba intérpretes, tenía solamente a Melchorejo, que era un chico que sabía algo de castellano, pero que finalmente se escaparía, que no era muy bueno, que digamos. Pero finalmente averiguó que los indios sabían algo acerca de ciertos españoles que estaban por ahí como esclavos de un cierto cacique. Entonces, pues, envían nativos a buscarlos, con cuentas de vidrio para pagar el rescate que pidieren, y finalmente, una vez establecido el contacto, manda un barco bajo el mando de Diego de Ordaz, y le dice que espere 8 días, a ver si viene. Los enviados encontraron a Jerónimo de Aguilar, arreglaron el rescate, incluso le sobraron cuentas, pero Aguilar le dice, espérame, yo voy a ir tierra adentro a buscar a Guerrero, Gonzalo Guerrero. Pero Guerrero estaba como a 100 kilómetros de ahí, qué sé yo, a 200 kilómetros. Más llega. Y Guerrero estaba fenómeno. Estaba en la hamaca, Guerrero. Tenía mujer o mujeres, tenía 3 chiquitos. Y le dice, hermanos míos, déjenme de jorbar. Se excusa y le dice a Aguilar que no. Pero Aguilar vuelve y cuando llega, tiene tanto mala suerte que Ordaz ya se había ido. Bueno, 18 años esperando que me rescataran. ¿Cuándo pasará el próximo? Pero Aguilar tiene guita, quiero decir, tiene cuentas de vidrio que le han sobrado. Y se las da a algunos canoeros para que corran al barco de Ordaz, a los gritos. Dios, Sevilla, y qué sé yo, medio se ha olvidado el castellano. No es que se lo ha olvidado, pero lo pronuncia con dificultad, hace 8 años que no hablaba. Finalmente lo alcanza. Hay un reencuentro. Él no tiene en absoluto pinta de castellano, está vestido como los mayas. Llora, pregunta si es miércoles, porque él seguía revisando el libro de horas que tenía, quería saber si estaba acertado. Y bueno, a partir de su regreso tuvo una vida muy afortunada, porque hizo toda la campaña de México con Hernán Cortés. Fue el lengua de Cortés, el lenguaraz de Cortés. Él hablaba español y maya. Y, como todos ustedes saben, Hernán Cortés recibe como regalo una chica, la Malinche, Marina, que hablaba nahuatl y maya. Entonces, cuando él quería entenderse con quienes hablaban nahuatl, le hablaba en castellano a Jerónimo de Aguilar, Aguilar le hablaba en maya a la Malinche, y la Malinche le hablaba en nahuatl al que fuere. De modo tal que el primero en escuchar las palabras de la traición, de una de las primeras traiciones americanas, no ha sido otro que nuestro amigo el cura. Jerónimo de Aguilar, exactamente. Y esto hasta que Aguilar aprendió el nahuatl y la Malinche aprendió el castellano. Como solo se puede aprender en esos casos. Al volver, así como el tipo se había adaptado muy bien a la vida de los indios, al volver trató de adaptarse, me refiero a Jerónimo de Aguilar, rápidamente a la vida de los castellanos, y trató de dejar la sensación de que no había perdido en absoluto su identidad. Le vino muy bien el cuento de sus luchas por mantener la castidad, pero resulta que la mentira tiene patas cortas. Y mucho después, una crónica escrita por los mayas, la crónica de Chacchuluchen, viene a venderlo y a batirlo, cuando dice Jerónimo de Aguilar, sí, tuvo por suegro a Naum Pot,
el famoso maya Ana Humphrey, Sí. en Cozumel en 1517. Y lo mandó en cana para todo el viaje. Por suerte, la gente de Cortés no había leído las crónicas mayas a las que me refiero. Pero, para rematarla, después de la conquista de Tenochtitlán, se casó con una española. Pero si todavía cupiesen dudas acerca de la castidad de Jerónimo de Aguilar, vamos a decir que murió de una dolencia que no se adquiere precisamente leyendo el libro de las horas. Murió de sífilis el Casto Aguilar. Pero creo que no es una mala historia. Mañana, si ustedes quieren, les voy a contar qué pasó con el otro, que hizo honor a su apellido y fue guerrero. Y que tenía las manos labradas, como solo los valientes pueden labrárselas entre los masas. Pero, ¿a quién dedicar esto? Yo creo que sería bueno, empezando por Aguilar, que después de todo hizo lo suyo, pero pensando en una dedicatoria de estilo inverso, quizás no solamente una dedicatoria de homenaje, sino una dedicatoria a aquellos que se la merecen, es decir, aquellos que, llegado el momento de rendir cuentas, suelen no hacer otra cosa que olvidar sus pecados y recordar sus virtudes, gente que come equivocadamente del fruto del árbol del olvido. Entonces hoy, así como Jerónimo de Aguilar, a pesar de los años entre los indios, no olvidó el castellano, y no olvidó quién era, y no olvidó su libro de las horas, vamos a dedicar nuestra primera canción de hoy, una canción bellísima por una gran artista argentina, y vamos a emocionarnos pensando en los enemigos del olvido, los que apuestan al recuerdo, porque el olvido es también la muerte. Nosotros, como he escrito alguna vez, y como estoy seguro, piensan también mis amigos que están aquí conmigo, somos amigos del recuerdo y no del olvido. Pues recordar es rescatar de la muerte. Ha escrito Borges por ahí que la verdadera muerte es cuando se muere el último que nos recuerda, y que solo morimos del todo cuando ya nadie piensa en nosotros. Entonces, esta primera y hermosa canción de hoy es para los que saben recordar, que es cosa de virtuosos. Va a cantar Suma Paz para los que saben recordar y también para aquellos que por haber sido olvidados han muerto. Hablaremos esta noche, continuaremos una charla anterior, mire, nunca lo hacemos. Pero hoy tenemos un nuevo episodio de la serie Costumbres de los Incas. ¿Se acuerda? No sé, la semana pasada. Los estudios de la radio. Los remedios que había, todas esas cosas, cómo se castigaba el adulterio. Y esa ya era la segunda, porque habíamos hablado, creo, de otra cosa también, de religión y de cosmogonía. Y hoy tenemos más costumbres de los incas. Mire que hablaremos de los huacas primero. ¿Qué es un huaca? Se llamaba huaca a cualquier objeto sagrado. Sin embargo, es una palabra de un sentido poco preciso. Para los nativos del Perú, huacas eran las cimas de las montañas, las rocas, las fuentes, los ríos y hasta el lago Titicaca. Y había un culto de aquellos objetos sagrados. Las piedras sagradas, por ejemplo, eran particularmente numerosas, como todo el mundo sabe. En Machu Picchu, cada barrio de la ciudad tenía una piedra como centro religioso, y muchas leyendas explicaban que aquellas piedras eran hombres que habían sido convertidos en piedra. Quienes conferían a las huacas el carácter sagrado eran los hechiceros. Existían muchas categorías de estos personajes, más que categorías, especializaciones. El curandero, el encantador, el que se ocupaba de cuestiones de amor, el que vendía hierbas con ese efecto y con otros, el que vendía frutos cuya presencia alejaba a los pretendientes demasiado apresurados. Por ejemplo, usted era una señorita que tenía un pretendiente demasiado apresurado. Todo pretendiente está demasiado apresurado, si no, no pretendería.
Y usted es una señorita que quiere mantenerse casta, entonces yo le vendo, anda a saber qué, una fruta, un gualicho, una hierba, que mantiene al pretendiente a distancia de castidad. A estas personas, digo, no a los pretendientes, sino a los hechiceros, se les tenía mucha fe. Se pensaba, se creía que los hechiceros eran capaces de transformarse en animales e incluso de disociarse a sí mismos. Quiero decir, uno se convierte en dos. ¿Qué le parece? Se les adjudicaban, además de los dichos poderes, otros. Se decía que eran capaces de conseguir que diferentes partes del cuerpo del hechicero tomaran vida propia e incluso hacer que las partes de otra persona tomaran vida propia sin que el tipo se diera cuenta y hasta durante el sueño. Para los incas el hechicero podía enviar su propia cabeza donde lo deseara, separada del cuerpo, especialmente cuando él dormía. Él dormía y, Sí. por una disposición de su voluntad, hacía que la cabeza se fuera. Si era una mujer, había también hechiceras mujeres, o en todo caso tal vez el hechicero podía conseguir que a una mujer le pasara esto. Según el cronista Poma de Ayala, si eran mujeres, la cabeza volaba, la cabeza sola, sirviéndose de los cabellos como alas de pájaro, y dejando oír un silbido que suscitaba un estremecimiento de angustia. Si se trataba de un hombre, no, la cabeza andaba a los saltos, Como un sapo. como así. zapallo en carro, haciendo un ruido seco y rítmico que los quechuas llamaban, ya se ha dicho que su lengua era rica en onomatopeyas, tac-tac. ¿Cuál es el ruido que hace una cabeza que va rebotando? Tac-tac. Cuando usted dice tac-tac, inmediatamente yo me imagino la cabeza de un quechua separada del cuerpo y rebotando contra las piedras del Cusco. Existe una leyenda que cuenta la historia de un indio llamado Quilia Capac, que sin saberlo se había casado con una hechicera. Mejor dicho, se había casado con alguien sin saber que era una hechicera, que es bien distinto. Una noche advirtió Quilia Capac que su mujer estaba durmiendo cerca de él, pero solamente el tronco de la mujer, el cuerpo, la cabeza no estaba. Aterrorizado, cubrió el cuerpo con una tela. Una reacción absurda. Yo lo primero que hago es salir corriendo. ¿Qué le voy a correr a tapar con una tela? Por Y el sigo frío. durmiendo lo más tranquilo. Lo importante es que no se refríe. Cuando la cabeza de su compañera volvió, lo que es raro, que tu compañera esté durmiendo sin cabeza ya es una cosa rarísima. Sí. Ahora, que la cabeza vuelva ya es inconcebible. Lo primero puedo llegar a tolerarlo y hasta taparlo con una tela, pero cuando veo volver la cabeza ahí sí que salgo corriendo. Le canta Volvió una noche. Sí. Dice, entonces, el tipo como la había... ahí viene el asunto. El tipo había tapado el cuerpo con una tela. Sí. La cabeza de la mujer volvió Y no encontraba el cuerpo. y no encontraba dónde posarse. Y por venganza se colocó sobre la espalda del marido. Apostada, estaba boca abajo. Claro, y se convirtió de este modo el marido en bicéfalo. Y así vivió Mire usted. hasta el fin de sus días. Como era obvio. Y el cuerpo quedó al lado. Y el cuerpo no se supo más. Claro. Acá el cronista no dice que No pasó con dice. el cuerpo. Usted como Rolón, que pregunta los detalles secundarios de la historia, cómo lo fueron cerrando. También se cita la historia del cusqueño que entró durante la noche en casa de un vecino para pedirle un remedio. Y encontró un cuerpo sin cabeza tirado en el suelo. Y cuando estaba lo más perplejo, oyó el tac-tac de la cabeza del tipo que volvía, y entonces huyó. Por fin uno que hace lo que yo hubiera hecho. Cuando un hechicero no conseguía remediar el mal de alguna persona mediante hierbas u horribles ungüentos, como hemos visto hace algunos días, recurría a una especie de hipnosis. Se colocaba frente al enfermo
lo miraba fijamente, recitaba oraciones, lanzaba imprecaciones contra el mal y pasaba sus manos por todo el cuerpo del perjudicado para tomar los fluidos malignos. Finalmente se sacudía violentamente las manos para desprender lo que ellas habían logrado captar, como se hace actualmente. La más temible de las operaciones mágicas era el encantamiento. Y era temible porque solo se hacía con fines maléficos. Comenzaba por la identificación de la víctima con un objeto que la representaba. Generalmente una muñeca de trapo, como se hace todavía hoy con el vudú. Ahora, esta muñequita debía contener pertenencias bajas de la víctima. Por ejemplo, pedazos de uñas o excrementos. O excrementos. Pensé que era con OH. Después de algunas plegarias y conjuras, el hechicero tomaba unas espinas, unas estacas, pinchaba la muñeca y después escondía la muñeca en la casa de la víctima. O si no, la ponía en algún lugar donde la víctima acostumbraba a pasar. Un último detalle que hacía a la vida de los hechiceros: se encargaban de los sacrificios humanos, que no eran muy frecuentes, ¿no? En las grandes ocasiones, como caso excepcional, eran destinados a la muerte algunos jóvenes. Se elegían los más bellos, se los alimentaba bien, se los emborrachaba con chicha o se los anestesiaba, haciéndoles absorber dosis excesivas de coca. Después se le hacía dar 2 o 3 vueltas alrededor del huaca o ídolo elegido y se los estrangulaba. Estos sacrificios humanos se realizaban, por ejemplo, cuando el Inca caía enfermo o cuando entrábamos en guerra con algún pueblo muy poderoso. En la provincia de Huarochiri, región de Casta, la jovencita más hermosa era elegida para ser sacrificada a un dios llamado Balyalo sería mejor, que era el único que podía asegurar la fertilidad. El día indicado por los sacerdotes, los habitantes vestían sus ropas de fiesta y se dirigían cantando y bailando hacia una quebrada donde se suponía que vivía el dios. El camino sobre el cual pasaba la víctima era tapizado con flores. Después la jovencita se precipitaba por sí misma en el abismo, como tantas jovencitas. Hay que decir que un animal, la llama, vino a terminar con esa costumbre, a reemplazar a las víctimas humanas. Los animales sustituyeron al hombre, o en este caso a las jovencitas, pero también al hombre en otra práctica también atroz. Parece que cuando se enterraba a un gran personaje, el hechicero lanzaba un llamado a todos los miembros de la familia y a todos los amigos del difunto para invitarlos a irse inmediatamente al más allá. Dice, ¿quién quiere morir? ¿No es cierto? Como se hacía en la India. ¿Quién quiere acompañar acá al finado fulano, que se ha muerto, no sea cosa que vaya solo, qué sé yo? Y aseguraban los hechiceros, cuando hacían el llamado, que Viracocha, el dios, recompensaría magníficamente a los voluntarios. Bueno, muy bien. Ahora parece que a veces el pariente y amigo primero accedían y después se iban arrepintiendo, ¿no? Entonces, el voluntario dubitativo podía exponer las razones que tenía para no llevar a cabo su deseo de abandonar esta vida, como por ejemplo miedo liso y llano, y los hechiceros le otorgaban entonces una conmutación de sacrificios y aceptaban llamas en lugar de hombres, es decir, mataban unas cuantas llamas. Tenían el escrúpulo de dar a estos animales el mismo nombre de la persona que iban a sustituir. Pasemos a un último aspecto, casi no pasaremos por él, pero sí hablaremos de la música. Atención, hablaremos de los instrumentos, de algunos de los instrumentos, ¿no? La danza era siempre de carácter religioso, guardaba como casi todo su significación ritual para la nobleza. La familia del Inca Supremo bailaba el Huayaya en la gran plaza del Cuzco. Los bailarines avanzaban lenta y cadenciosamente en dirección al soberano, dando 2 pasos adelante y 1 atrás, como sabe cualquiera que baile el carnavalito. Entre los instrumentos estaban la flauta vertical o la quena,
Venía después la flauta de pan, hecha con tubos de caña, madera o arcilla yuxtapuestos y de diferentes largos, lo que también se llama la siringa, ¿no? También había muchos tambores, tamboriles, bueno, no saben nada. De informe de porquería, lo que estamos diciendo lo sabe todo el mundo. La escala pentatónica, qué sé yo. Escribió el Inca Garcilaso de la Vega, a quien estamos afanando todo esto, ¿no? Uno queda confundido ante la imaginación que puede con medios rudimentarios expresar con tal fuerza los grandes movimientos del alma. Esto no es decir nada. No es decir nada. El Inca era un gran escritor, pero no se puede decir nada de la música si no le explica fenómenos, ¿no? Así que pedimos disculpas. Este último capítulo de ese porno difundido. A mí me gustó, eso sí. ¿Cuál le gustó más a usted? La del tipo que tenía el poder de dormirse y mandar la cabeza a otra parte. Sí, ese viaje de ir y venir de cabezas es interesante, ¿no? Igual me es interesante porque la cabeza hay se parece al viaje astral, salvo que la cabeza viaja, ¿no? En el viaje astral vos te ves. Te ves ahí tirado. Pero me quedé pensando en ese bicéfalo que tiene que compartir el cuerpo con su mujer. Es la peor maldición, ¿no? Imagínense, pues la tenés siempre acá al lado. Claro, permanentemente. Y este la tenía en la espalda, que le estaba hablando, le llenaba la cabeza, si me permitís la expresión. Claro. Otra vez viniste con tu mujer, le dice. Y la mujer atrás, ¿qué? Me gustan los personajes bicéfalos. Señores, fui a la discoteca. Ajá. ¿Para qué, no? Y me dio un disco interesante, se llama El nacimiento del charango. Es una fantasía compuesta por Ariel Ramírez. Pero ¿cómo nace un charango? Me puse a pensar. En realidad el que nace es el peludo. Pero no le iba a poner el nacimiento del peludo. No, claro. Es más, el nacimiento del charango es la muerte del peludo, ¿no? Exactamente, está muy bien. Nace un charango quiere decir también muere un peludo, en chino. Escucharemos entonces a Ariel Ramírez en El nacimiento del charango como única explicación viable a esta clase de música, siempre que uno suponga que la música incaica se tocaba en pianos de cola. Adelante. Hablaremos esta noche aquí en Chivilcoy de hechizos contra el rey. La hechicería utilizada contra los príncipes y reyes. En los siglos XIV, XV y XVI abundaron los casos de hechicería, por ejemplo, entre los nobles ingleses. Ellos creían que no solamente merced a la intriga y a la conspiración, sino a fuerza de procedimientos mágicos podía uno sumar poder. No como ocurre ahora. Ahora, por suerte, hemos pasado esa etapa. Casi. Bueno, no lo sé. No lo sé, porque muchos han creído y siguen creyendo eso. Pero el caso es que en aquellos siglos los hechiceros estaban dispuestos, por una suma de dinero, a practicar magia letal. Un tipo te molestaba, le decías a los hechiceros, y los niatos le hacían ahí una cosa, un daño, un vudú, amado vudú. Podía decirse que cada casa noble tenía su hechicero, que llegado el caso servía para desbarrancar a otras casas enemigas. Los más osados hasta se atrevían a intentar hechizar al mismísimo rey, aun cuando sabían que la más mínima murmuración al respecto te llevaba directamente al cadalso. El rango, quiero decir, no el juego infantil, sino el alto linaje, no era protección contra acusaciones de hechicería. Por más que vos fueras
el duque no sé qué, si te acusaban de haber contratado a un hechicero, ibas al cadalso. Te penaban por alta traición y te mataban por más duque que fueras. Citemos brevemente uno de los primeros casos famosos de hechicería contra los monarcas. Allá por el año 1400 se pretendió hechizar al rey Enrique V de Inglaterra. Los conjurados se propusieron volver loco al rey, accionando sobre sus ropas. Entonces, se afanaron unas armaduras del reinaldo y unas camisas, qué sé yo, y le pusieron esa ropa a unos locos que habían sido capturados para tal menester. Es decir, era necesario conseguir unos locos y vestirlos con la ropa de la persona que se deseaba enloquecer. Muy científico hasta aquí, ¿no? Pero no dio resultado. Entre los conjurados para enloquecer al rey Enrique V de Inglaterra estaba nada menos que la madrastra del rey, Juana de Navarra, que era la segunda esposa de Enrique IV de Lancaster, y también estaba el capellán del reino, John Randolph. Lo curioso es que no se juzgaba la ingenuidad del intento, o sea, un intento que pretendía volver loco al rey vistiendo locos con su ropa. Locos sí. con su ropa. Bueno, es ingenuo. Sí. Pero las penas que se les imponían no lo eran, no eran penas ingenuas. O sea, te mataban con un hacha de verdad. Sí. No agarraban un muñeco con tu imagen y le cortaban la cabeza. Así que hubo prisión para algunos y otros fueron directamente al cadalso. Una hechicera llamada Marjorie Schuldelmein era famosa por el empleo de filtros para exaltar la pasión de los esposos renuentes. ¿Tiene filtros para exaltar la pasión de un esposo renuente? Sí. Ahora bien, la señora Eleanor Cabham es el nombre, utilizaba los servicios de esta dama para conseguir que el duque de Gloucester la amara. Bueno. Muy bien. Después quiso usar la hechicería con fines políticos y se dispuso a atentar nada menos que contra Ricardo III. En realidad la bruja Marjorie no era muy ortodoxa en sus hechizos. Junto con dos hombres que la ayudaron, buscaron pelo de Ricardo III en el cuarto de los peluqueros de palacio. Siempre algún pelo queda cuando uno va a la peluquería. Siempre. Y como los peluqueros de palacio mayormente atienden al rey y en último caso a sus familiares más íntimos, no está abierto al público el local donde el rey Ricardo III se corta el pelo. Los lunes tampoco. Digo esto porque si usted va a una peluquería cualquiera donde uno de sus enemigos se atiende, corre el riesgo de no poder identificar el pelo de su enemigo. Están ahí agachados en cuatro patas con el peluquero. Dice, ¿será este? No, me parece que no. Y por ahí usted le hace un hechizo a otro. En cambio, los peluqueros del rey casi únicamente tienen en sus habitaciones pelos del rey. Pelos reales, que así se llaman. Bueno, juntaron los pelos del rey y la bruja Marjorie mezcló aquellos pelos con una cera y con esa cera preparó una imagen del rey Ricardo III. Y ahí empezaron, meta pinchazos y pinchazos, para ver si reventaba de una vez. Los ayudantes de Marjorie y la propia Eleanor Cabham creían tan fervorosamente en las potestades de esa brujería que una vez que terminaron el ritual, a saber de pinchar el muñequito, ya lo dieron por muerto al rey Ricardo. Dijeron, bueno, ya está. Qué confianza, sí. Se ha muerto el rey. Ya le hemos dado tantos pinchazos a esta figura de cera que el rey se ha muerto. Y ahí nomás se arrepintieron. No lo pudieron soportar. Les vino de golpe el arrepentimiento. Se miraron, vieron la figura de cera del rey, atravesada por agujas, todo muy cinematográfico. Hubo un mirarse. Y alguien dijo, ¿qué hemos hecho? De vuelta. Y cada uno encontró en el otro una mirada de reconvención y de reproche. Y se arrepintieron colectivamente y demencialmente, ¿no? Les agarró junto con el arrepentimiento el terror y salieron rajando. Y mientras rajaban pedían perdón a Dios a los gritos. Y por ahí se toparon con la guardia. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué es este escándalo? Y los tipos gritaron, pedimos clemencia, pedimos clemencia. ¿Cómo clemencia? Sí, qué sé yo. Bueno, los llevaron a palacio.
Los llevaron a palacio, los guardias. Los tipos dijeron, ¿por qué, Clemencia? Hemos matado al rey Ricardo III. ¿Qué sé yo? Bueno, a ver. Y en el palacio, ¿quién sale a ver qué pasaba? No. El mismo Ricardo III, el rey. Cuando lo vieron esto, se prosternaron horrorizados creyendo que era una aparición. Creían tan firmemente que lo habían matado, Sí, y ante la que cuando evidencia. vieron al rey dijeron, es el fantasma, el alma del viejo santo. Era del interior de Inglaterra. Claro, sí, el alma de Ricardo III. Y confesaron su crimen. Bueno, un crimen que no habían cometido. Claro, sí, sí. La bruja Marjorie fue quemada en Smithville. ¿Por qué razón? No sé, porque no había hecho nada. Le había dado unos pinchazos a una figura hecha con cera y pelo. El escudo de Inglaterra dice Oniswaki Mali Pons, así que maldita por pensar mal a la Sí, sí, hoguera. Bien, maldito intención. sea que mal piense. Como eso proviene, usted sabe, ¿no? De Bien. una liga. Bien. Ujú. La conspiradora principal, que era Eleanor Cabham, fue obligada a hacer penitencia pública en las calles y después murió prisionera en la isla de Man. ¿Qué cosa? Ujú. En el año 1534, y esta es otra historia, en tiempos del reinado de Enrique VIII, también conocido como Charles Lawton, se llegó a extremos tremendos para evitar posibles hechizos. Cualquier símbolo que pudiera representar al rey era cuidado y custodiado. En determinado momento se pensó que los árboles que rodeaban la Torre de Londres eran símbolo inequívoco de la fortaleza del rey y su estirpe. Y entonces se castigó a quien maltrataba algún árbol de esos. Ujú. Incluso a quien lo hacía inocentemente. Por ahí venía un tipo y sin querer rayaba un árbol. ¿Cómo? Dice, estos árboles representan, etcétera. Bueno, una divina conocida como la doncella de Kent agitó al pueblo con la profecía de que el país no tendría bienestar hasta que cierto árbol no fuera destruido de raíz. Y algunos fueron a talar ese árbol. Y eso fue considerado como un ataque contra el rey Enrique. Y entonces la doncella de Kent fue arrestada, mejor todavía, arrestada. Arrestada a la rastra. Arrastrada En el arresto. y ejecutada. Ahora digo yo, había mucho que creer, ¿no? Primero había que creer, si vos eras la doncella de Kent, que un cierto árbol debía ser destruido para que el país prosperara. Ujú. Alguien tenía que creer eso. Después necesitaba mucha gente que creyera que ese y otros árboles simbolizaban el poder del rey. Y después necesitaba muchísima gente que confundiera el símbolo con la cosa, que es lo peor que ocurre aquí. Uno puede creer que un árbol simboliza el poder del rey, pero creer que un ataque al símbolo es un ataque al rey y penalizar en consecuencia ya indica un grado de locura muy avanzado. Sí. Bueno, la arrestaron y la ejecutaron sin hacer ninguna clase de razonamientos como este. Última historia, y es la que más me gusta de todas. Es la que menos me gusta de todas. Bien. En el año 1603 murió la reina Elizabeth, Sí, Elizabeth I, la primera. sin descendencia, la hija de Enrique VIII, justamente. Como saben ustedes, Y de Ana Bolena. y que- de Ana Boleyn. Y se eligió para sucederla a Jacobo VI de Escocia, que era hijo, casualmente, de María Estuardo, la misma mujer que Isabel había mandado matar. Tenía 37 años Jacobo, y con él se inició la dinastía de los Estuardo. La apariencia de este muchacho era ridícula. Usaba una barba dispersa, era muy torpe, a cada momento se caía del caballo. Bueno, no a cada momento, sino cuando montaba. Claro. Hablaba mucho, pero con enorme dificultad. No se entendía bien lo que decía. Algunos dicen, no, tenía favoritos y favoritas. No tenía preferencias claras. Una de las chicas que andaba con él se llamaba Lucia Stratfield, y no le convencía mucho a los nobles, ya que esta chica, Lucia Stratfield, no era noble. Y Jacobo la quería mucho, pero todos le tiraban en contra. Entonces, para disciplinarlo y para que la estirpe no peligrara, lo casaron con otra, a Jacobo, con una princesa danesa que se llamaba Ana, y fue con ella que tuvo a quien luego fue el rey Carlos I. Pero Jacobo, aunque se había visto obligado a abandonarla, no podía olvidar a Lucy Stratfield.
Por esos tiempos, algunos hechiceros vendían anillos para olvidar. Qué buen producto. Esos anillos alejaban de la mente de quien los usaba cualquier recuerdo del antiguo amor. Y el poder era tal, decían los charlatanes, que se olvidaba usted no solo del dolor del amor perdido, sino que no recordaba siquiera a quién había producido aquel dolor. No sabías a quién habías amado. No solo dejabas de amar, no sabías a quién habías amado. Jacobo I le ordenó a una ayuda de cámara que le consiguiera uno de esos anillos y el experimento dio resultado. No. O pareció darlo. Jacobo se olvidó, nunca más nombró a Lucy, hasta que sucedió algo maravilloso. Un tiempo después de la separación, bastante tiempo después, ella, Lucy, apareció en una fiesta y el rey, que ya se había olvidado de aquel rostro y de aquel amor, la vio otra vez y otra vez le gustó. Qué grande. Qué bueno. Se acercó a los cortesanos que le habían indicado que la abandonara y que le habían aconsejado el uso de aquel anillo y preguntó el nombre de aquella hermosa desconocida. ¿Quién es esa mina? Y nunca se supo si el anillo era ciertamente poderoso o si Jacobo quiso vengarse de algún modo de los destructores de su amor. Pero bailó con Lucy, la llevó por algunas semanas a los aposentos como la más deseable de sus amantes y así terminó la asunto. ¿Y qué vamos a seguir? Sí, sí, terminó. Sí. Fueron amantes de algunas semanas. Tampoco. Y esta última historia me pareció estupenda porque la única posibilidad de volver con un viejo amor es empezar de nuevo, como si uno estuviera con una desconocida. Aunque no es una desconocida. Bueno, ha sido difícil eso. Absolutamente. Pero está bien eso, tener un anillo para olvidarse de los amores dolorosos. Y no me venga usted con que hay dolores que ennoblecen, como dicen algunos. No, estoy totalmente Entre en contra ellos de eso. De eso no creo que haya dolores que ennoblecen tanto. ¿A quién quiere dedicar esta historia, que es para mí una sucesión de confusiones siempre del símbolo y de la cosa? En principio, no puedo dejar de mencionar a nuestro común amigo, Enrique Santos Discépolo, que algunas veces utilizó esa expresión para hablar del amor y de la imposibilidad de volver a enamorarse si yo pudiera, como ayer, amar sin presentir, que es la mejor síntesis de esto. Estaba pensando también en que aquella historia que contó primero de las minas que decapitaron por Ricardo III, lo tuvieron a él ofreciendo su reino por un caballo. Mire si no habrían puesto pelos del caballo de Ricardo III en la escultura ese, que quizás esto explicaría la falla de esto. Habría que preguntarle a Alfredo Alcón, que ha hecho muchas veces el papel de Ricardo III. Pensaba también en tipos como Merlín, adscriptos a la corona británica o pseudo-británica, en la figura de Arturo, que se encargaban justamente de marcar las cosas que debía olvidar, las que debía recordar y sobre todo las que debía cumplir, que esa era una de sus características como mago de la corona. Y finalmente pensaba en algunas crueldades, pensaba en un gran amigo de este programa, mal castigado por los norteamericanos, el cacique Jerónimo, que una vez capturado y pudiendo ser ejecutado, fue condenado a estar mucho tiempo preso, hasta los 80 años en que murió, para que recordara justamente lo que alguna vez le había hecho a ese país, que no era otro que el suyo. Y pensaba en ese sentido, querido Alejandro, que hay muchas personas que tanto en el terreno del amor como en otros terrenos están vinculados a la ética. ¿Qué otra cosa es, el amor y la política en esas cosas, sino el mismo tipo de pasión donde uno se entrega a esa forma de la verdad tan inasible? Pensando que justamente el peor de los castigos que puede tener alguien que ha cometido algún desatino amoroso o del orden que sea, es justamente saber que nunca lo va a poder olvidar, porque cada vez que esté a punto de tener un sentimiento noble, ese otro sentimiento va a abordarlo, va a recordarle que es indigno de un amor noble, por ejemplo, y no va a tener más remedio que quedarse ahí hundido en su prisión personal componiendo coplas para terminar de escribir alguna vez la canción Al árbol del olvido. Escucharemos entonces por la ocurrencia del discotecario de mezclar la historia de los árboles con la historia del anillo del olvido, tal vez porque él mismo se había olvidado de la mitad de lo que le habíamos dicho, esta bella canción Al árbol del olvido que escribiera Alberto Ginastera. Cantará Suma Paz.